Perfecto, grabando. Lo que vamos a ver ahora es algo que se encuentra acá en el área de dibujo, que es el sombreado. El sombreado, vamos a hacer un dibujo en primer lugar. El sombreado me permite delimitar áreas del dibujo con precisamente un sombreado, sería como un pintado interior. Para lo cual, yo puedo tomar la orden, sombreado, y se abre este menú. Un menú en la parte superior. Me dice, bueno, a ver, selecciona un punto interno. Si yo me ubico directamente sobre área cerrada, fíjense que automáticamente se empieza a predibujar el sombreado, que está respondiendo a este patrón. Pero si yo seleccionara el ANSI 31, que es el patrón, digamos, por defecto del sombreado técnico, aparecería este patrón. También lo que puedo modificar es la escala, para que como el patrón es muy denso, yo por ahí la escala que se encuentra acá le puedo dar 2:1 a la escala. Entonces ven que empieza como a separarse. Voy a seleccionar acá. Si este área es de otro material y también está cortada y tiene que estar sombreada, no puedo sombrear con un patrón del mismo ángulo, sino que tiene que tener el ángulo opuesto. O sea, si esto es 45, el patrón tiene que ser de 135 grados. Entonces yo voy a sombreado, selecciono este área, pero primero le digo que va a tener un ángulo que va a estar en 90 grados con respecto al actual. Entonces me ubico acá. ¿Ven? Y ahí quedó con otra inclinación. Si esto fuera una cancha de fútbol y yo quisiera darle un aspecto pasto, en sombreado yo puedo designar algún patrón, a ver, cruces. Bueno, vamos a poner este de cruces. Este es un patrón distinto. Este corcho se llama cork. Ahí. Puedo poner un patrón sólido. Es decir, mi patrón va a ser un patrón sólido. Ahí está, gracias. Con un sombreado especial. Vamos a borrar este. No, vamos a borrar este. Sombreado. Decir que mi patrón sea no sé, deben ser los de Boca los que hacen el programa, azul y amarillo. Vamos a ponerle verde y magenta. Horrible. ¿Ven? Pueden hacerle ciertos sombreados de este estilo. Esto obviamente a la hora de imprimir, salvo que sea una impresora a color, no va a salir. Y también tenemos la posibilidad de darle un patrón sólido, que es este, y puedo cambiarle el color. ¿Mm? Ese está muy interesante. Entonces, condiciones para el sombreado. Que haya un área cerrada, porque fíjense, si yo tengo un área abierta, por ejemplo, quiero sombrear este área acá,
no me lo toma. Me marca como que hay una incompatibilidad porque no puedo definir un contorno cerrado. Tiene que ser un área cerrada y dependiendo de lo que quiera sombrear, lo puedo hacer sólido o así con un sombreado normalizado. También vamos a ver una modificación que se encuentra aquí que se llama escala. Yo tengo un rectángulo que tiene 100 por 60. Y quiero que hacer uno que sea el doble de tamaño. Entonces lo voy a copiar. Y le voy a decir que voy a modificar la escala. ¿De qué? Me pregunta AutoCAD. De este. Enter. Me dice el punto base de donde se va a escalar. O sea, es un punto a partir de que vectorialmente todos los puntos que componen el dibujo se van a escalar a partir de ahí, de ese punto base, con un factor de escala de 2. Entonces, este rectángulo que acabo de dibujar quedó escalado 2 veces con respecto a este. Y yo lo mido, ya que no me creen. Me quedó. Esperen que voy a acomodar voy a acomodar primero la letra. Voy a poner con ángulo 0. Voy a parar como estaba. Y le voy a sacar la tolerancia a la acotación. Bien, 200, 100. Y este lo vamos a hacer al triple. Escala este objeto. Enter, de acá, 3 veces. Muy fácil de utilizar. El secreto de escala es el punto desde donde se va a escalar todo el dibujo. Voy a aprovechar estos rectángulos y voy a enseñarles una orden de dibujo que no es rectángulo, sino que es elipse. ¿En qué se parece a la elipse? Que tiene 4 puntos característicos que serían como los puntos medios de la escala del rectángulo. Y hay distintas maneras de dibujarlo. Con un centro y los puntos finales de sus ejes, con los puntos finales de sus ejes, o por un arco. Para el primero, que necesita de un centro, yo voy a trazar la diagonal de este rectángulo. Le voy a decir la elipse por centro, entonces le tengo que ubicar primero el centro de la elipse, que va a estar en el punto medio de la diagonal. Luego me pide el punto final del primer eje, en el punto medio de este lado, y el punto final del segundo eje, en el punto medio de la cara superior. Y ahí quedó dibujada mi elipse. Muy simple. También tengo la manera de hacerlo con los finales de eje, para lo cual tengo que decirle que el primer eje se inicia en el punto medio, aquí, finaliza en este punto medio, y el otro eje pasa por este punto medio. Y ahí tengo mi elipse o huevito de Pascua, que calculo todos han comido alguno ayer. Bueno, y arco elíptico. Con estos dos yo ya puedo definir perfectamente mi elipse. Así horizontales o verticales. ¿Qué más me falta? Escala, elipse. Y polígono. La otra función de dibujo
que nos falta ver es polígono, que está acá en el menú descolgable de rectángulo. O sea, un rectángulo, bueno, tiene 4 caras, el polígono puede tener de 3 caras en adelante. Hay una característica del polígono que puede decirse que siempre está asociado a un círculo determinado. ¿Por qué? Porque se dice que el círculo puede ser un polígono de infinito número de caras. ¿Cómo dibujamos un polígono? Súper sencillo. Seleccionamos la orden. Nos dice, ¿de cuántos lados va a ser el polígono? ¿De 4? No, le voy a dar por lo menos, aprovechando que tengo para hacerlo de manera automática, le voy a dar 6 caras. Decime el centro del polígono, acá. Decime si va a estar inscripto o circunscripto a un círculo. O sea, ¿por dentro o por fuera de un círculo? Pues inscripto. Decime el radio. ¿Ven? Como va a estar inscripto, va a quedar adentro, yo al radio se lo voy a marcar justo en el cuadrante de este círculo. Ahí está. Y quedó inscripto. Le voy a cambiar el color para que no nos olvidemos de cuál era. Y ahora le digo, ahora voy a dibujar un polígono de 6 lados. Enter. El centro se lo voy a dar en el mismo centro del anterior, en el centro de este círculo, pero lo voy a hacer circunscripto. Y en este caso, al ser circunscripto va a quedar exterior al círculo. Le puedo cambiar el color. Y este tipo de hexágono, por ejemplo, es el que nos va a ser útil para poder dibujar tuercas o cabezas de tornillo hexagonales. ¿Por qué? Porque las medidas de las tuercas y las llaves, obviamente, una que se ajustan, siempre de cara a cara. O sea que estamos hablando de polígonos circunscriptos a un círculo que tendrá la medida fundamental de esa cabeza de tuerca o tornillo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. El último tema que vamos a ver hoy de la teoría es el siguiente. Capas. Fíjense, ocupa un espacio amplio aquí al medio. Acá hay un menú descolgable que no tiene nada. Cuando abro acá aparecen varias cosas para programar. ¿Qué son las capas? Nosotros siempre estuve dibujando sobre, digamos, si esto fuera un pizarrón, sobre el mismo pizarrón. Yo si quiero volver a dibujar algo acá, tengo que borrar y volver a dibujar acá. Ahora, si yo programo capas, este pizarrón es como que empieza a ser un pizarrón de esos que se pueden poner hojas. Entonces puedo dibujar sobre una hoja o sobre otra y poner una o varias las que yo quiera a la vez. Son como hojas transparentes, poner una encima de otra. Entonces en una hoja yo puedo llegar a tener las cotas, en otra hoja puedo tener los textos, en otra hoja puedo tener un tipo de dibujo, y tengo habilitadas las que me hacen falta. Vamos a hacerlo muy sencillo. Voy a crear algunas copas. Acá en propiedades de capas se me abre esta ventanita, que es muy sencilla de usar. Yo le digo acá, voy a crear una nueva capa. Mi nueva capa va a ser, por ejemplo, dibujo. Y acá puedo darles distintas propiedades. Las propiedades básicas que siempre se programan en una capa son el color, verde, el tipo de línea, el grosor de la línea, pero esto no significa que lo voy a ver ese grosor inmediatamente. Pero, por ejemplo, yo puedo asignarle 0,5. Bien, vamos a crear otra capa que sea cotas. Voy a asignarle un color.
rojo. Un espesor, vamos a darle 0,25. Estos espesores están asociados a cuando se dibujaba en tinta, las distintas lapiceras tenían distintos grosores que se aplicaban a distintas zonas del dibujo. Dani, Y vamos a generar otro que sea ejes. los chicos estuvieron el año pasado dibujando dibujando en lámina, me parece que no. No lo sé, ¿dibujaron planos en tinta? Con tinta no, profe. Con lápiz nada más. Exactamente. Son unos privilegiados. Yo le puedo llegar a decir que hasta el día de hoy que Colonelo se acuerda de mí. Por ahí me manda mensajitos de Facebook, así, por cosas normales, y por ahí se acuerda de lo que lo hemos hecho renegar, que lo seguíamos por detrás para entregarle las láminas, con lapiceras Rotring. Claro, una tortura eso. Bueno, yo acá tengo mi dibujo, que ahora está hecho todo en el mismo plano. Lo que voy a hacer es empezar a, por ejemplo, voy a tomar las cotas y las voy a enviar a la capa cotas que creé. Apenas las envío ahí, automáticamente las cotas toman la característica que estaban programadas en cotas. Por eso se ponen rojas. Luego puedo tomar el dibujo y lo mando a la capa dibujo. Y toma las características de la capa dibujo. Y estas líneas que dibujé van a ser ejes, las mando a la capa ejes, toma las características de la capa eje y, en este caso, fíjense, claro, como yo le cambié manualmente los colores, voy a hacer algo. Le voy a decir que los colores sean los de la capa. Ahí está. Entonces mando a la capa ejes y me toma no solo el color, sino también el tipo de línea que yo programé en la capa ejes. Lo bueno de esto es que, ven esta lamparita, si yo apago la lamparita de cota, desaparecen las cotas, pero no se pierden, sencillamente las dejo de ver. Si selecciono la lamparita de dibujo, desaparece el dibujo. Lo voy a volver a prender a ambos. Y también puedo decir ahora sí, en qué hoja quiero dibujar. Si yo dejo seleccionada dibujo acá, siempre por defecto AutoCAD genera una capa 0 que es color blanca. Ahora si yo selecciono dibujo y dibujo, valga la redundancia, voy a dibujar con las características de esa capa, ¿ven? Si yo selecciono la capa cotas, aunque no haga cotas, aunque dibuje, me va a dibujar con las características de la capa cotas, que es roja. Si selecciono ejes y dibujo, me va a dibujar con las características de la capa eje, que es azul con línea de trazo continuo discontinuo. Si yo quiero cambiar cualquiera de estas entidades de capa, lo único que tengo que hacer es seleccionarlas y las tiro adentro de la capa donde quiero mandarlas. ¿Ven? Si las apago todas, me va a tirar una alarma por ahí. La capa actual se desactivará. O sea, la capa en la que yo tengo habilitada para dibujar, que es la de eje, se va a deshabilitar. Entonces, como que yo estoy sacando la hoja donde estoy dibujando. Yo le digo, no, la voy a mantener activada, pero voy a dibujar en la capa 0. Y ahí sí puedo desactivar la capa eje. Entonces este dibujo me queda como si nada hubiera estado dibujado porque tiene cosas dibujadas, pero las capas respectivas están apagadas. Cuando yo las prendo, tengo todo a vista. Y para poder ver los espesores de las capas, yo puedo habilitar acá una orden que se denomina
si la encuentro. No. Está vacante para mostrar el... A ver si lo puedo hacer desde acá. Propiedades. Bueno, lo tengo que hacer desde acá. Mostrar el grosor de línea. Y acá sí se ven con los espesores esos que yo había programado en la capa J. Se ven todas las líneas con sus espesores, ¿ven? Que no es muy cómodo para el dibujo porque produce cierta confusión. Más vale dejar eso deshabilitado. Eso se encuentra acá en propiedades, acá en este segundo botón que es el de grosor de línea. Yo voy a parámetros y le digo que lo active o lo desactive. Muy bien. Hasta acá la teoría de hoy. Puedes terminar la grabación, Marcelo.